Muy buenas tardes con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario de Ubiquiti desarrollado en conjunto con Laufken para todo lo que es justamente las soluciones de comunicaciones de Air Max AC, transporte de datos IP punto a punto y punto multipunto. Deseo confirmar que los asistentes ya están viendo mi pantalla para poder dar inicio justamente al seminario. De todas maneras, comentarles que estoy grabando la presentación, la cual luego es compartida a través de las redes sociales que tiene Laufkem y si no me equivoco lo están poniendo en su website, también hay una parte donde ponen los seminarios. Igual, la presentación la vamos a compartir como un link al final para que la puedan descargar sin ningún inconveniente, ya que hay algunas presentaciones o slides que contienen algunas distancias, que es una pregunta muy frecuente acerca de los enlaces que podemos trabajar. Perfecto, entonces vamos dando inicio, gracias por la confirmación. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar brevemente acerca de quién es Ubiquiti. Después de eso hablar un poco breve acerca de la definición de tecnología inalámbrica y vamos a ir entrando a hablar con más profundidad acerca de lo que es el punto a punto multipunto, vamos a ver un poco las funciones, vamos a mencionar algunas características que los productos de Air Max incorporan como el TDMA, pero vamos a hablar de algunas características también interesantes nuevas. Hay una nueva interfaz de gestión, me refiero a una nueva interfaz gráfica en los equipos. Vamos a hablar acerca de unas características que esta interfaz está incorporando. Y obviamente el tema de la retrocompatibilidad, que es una pregunta bastante frecuente entre Air Max AC, Air Max M. Las diferencias de generación 1 con generación 2, ya recordemos que también tenemos inventario local de generación 2. Creo que todavía nos quedan algunas unidades de un lote aéreo que llegó. Y luego tenemos toda la parte de portafolio de productos. Vamos a mencionar cuáles son los diversos productos que tenemos, cuáles ya están disponibles. Hay uno que está en roadmap, o sea, hay un producto nuevo que va a entrar próximamente. Y vamos a revisar cuáles serían las distancias recomendadas para lo que es punto a punto multipunto, algunos casos de éxito que por ahí he extraído del foro, accesorios, software de gestión y cualquier consulta que ustedes puedan tener, vamos a absorber durante la presentación. Una breve introducción a quiénes somos. Básicamente, Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking, enfocado siempre en trabajar soluciones de comunicaciones para plataformas de redes para todos y en todas partes. Digamos, tenemos más de 60 millones de dispositivos RF desplegados, implementados a nivel mundial, de los cuales Air Max tiene un posicionamiento bastante grande, más de 37 millones de unidades ya implementadas en todo el planeta. Combinamos tecnología innovadora, buscamos siempre ir agregando las últimas características de hardware, de software en los productos y siempre trabajamos con una comunidad de usuarios, en este caso me refiero a un foro, el cual nos permite siempre mucha transparencia e intercambio de información con los usuarios y contamos siempre buscar la mejor relación precio-rendimiento en los productos y evidentemente a veces somos un poco disruptivos para eliminar las barreras de conectividad que nos pueden afectar. Hablando de la definición tecnológica inalámbrica, siempre menciono esto debido a que la solución de Air Max que vamos a conversar el día de hoy, que es Air Max AC, está desarrollada en la frecuencia de 5 GHz. 5 GHz como tal, como frecuencia, esto es muy importante, requiere que nosotros tengamos línea de vista. Por eso siempre mencionamos que esta tecnología de comunicación utiliza ondas de radio, las que se desplazan por el aire. O sea, tiene que estar totalmente libre de obstáculos. Es siempre ideal que los enlaces dispongan del 100% de la línea de vista, la cual se puede calcular con nuestro software link, AirLink, justamente que ahí dejo el link en la presentación. Es un software bien sencillo, ubicar coordenada A, coordenada B, seleccionar los modelos de radios, nos da justamente las proyecciones de los niveles de energía que podemos alcanzar y obviamente las capacidades teóricas que se podrían trabajar en los equipos. Si nosotros no disponemos de la línea de vista, es muy probable que el enlace sufra de inestabilidad, retransmisiones, pérdida de capacidad, latencia, así que siempre queremos que todo trabaje bastante bien, es muy importante siempre considerar la línea de vista. Una recomendación adicional es siempre el tema de estabilidad en la torre. Se lo comento mucho a los usuarios que trabajan en los proyectos, las torres tienen que ser bastante estables o donde los radios están. Cualquier oscilamiento que tengamos del radio
podría ocasionar evidentemente problemas de estabilidad en la parte de comunicación. Recordemos que en este caso las tecnologías inalámbricas como Air Max AC comparten el aire, ya que es una frecuencia libre. Evidentemente, uno de los problemas más grandes que podríamos tener es el tema de interferencias, pero hemos hecho constantes mejoras en los productos para siempre mitigar más este factor de problemas y efectivamente uno de los puntos que nosotros recomendamos es usar potencias justamente adecuadas a las comunicaciones. Recordemos que no es necesario utilizar gran cantidad de potencia, ya que eso podría ocasionarnos a veces saturaciones en la parte de comunicación. Entonces, nosotros con Air Max AC podemos desarrollar justamente arquitecturas de transporte de datos punto multipunto, con bastante facilidad. Recordemos del lado derecho superior que un punto a punto es un enlace dedicado. La capacidad es dedicada entre los dos medios o los dos puntos a conectar. Y en el caso de punto multipunto, la capacidad es compartida. O sea, el ancho de banda que se podría transmitir de manera inalámbrica se distribuye entre las diversas estaciones que participan del punto multipunto. Por eso que punto multipunto, por ejemplo, para compartir internet es una solución bastante apropiada, porque a veces un usuario necesita tráfico, luego lo libera el medio, otro usuario descarga y así van pasando. En cambio, cuando el punto multipunto es para cámara de seguridad, hay que tener mucho cuidado de no sobrecargar justamente la capacidad del medio, si no podríamos tener tal vez alguna saturación. Pero esto lo tenemos que validar, pero efectivamente ambas soluciones son muy fáciles de poder implementar en los proyectos de comunicación. Lo que nosotros podemos transmitir o construir también con la parte de Air Max AC es una comunicación LAN a LAN, o sea, prácticamente es red a red, bastante transparente para poder trabajar. Y en Air Max AC es ya nativamente transparente, esa es la ventaja principal, también es por hardware. Obviamente tenemos la capacidad de transmitir video IP, voz sobre IP, data IP, telemetría. En el caso de Air Max AC digamos un diferencial contra la primera línea que era Air Max M, hemos incrementado bastante la capacidad de procesamiento de paquetes, prácticamente más del 250% en la mayoría de modelos es lo que se ha incrementado y eso nos permite recomendar mucho el radio ahora para todo lo que es voz sobre IP. Si efectivamente antes ya podríamos transportar llamadas de voz sobre IP o video IP, ahora lo podemos hacer con mucha mayor estabilidad, mayor confiabilidad, ya que los equipos tienen mayor capacidad de procesamiento para este tipo de tráfico. Recordemos que lo que los radios a veces pueden sufrir un poco para procesar no son los megas, sino son el exceso de paquetes que nosotros podemos tener en la red. Evidentemente, la presencia de paquetes se ve bastante abundante cuando tenemos voz o video IP. No hablo de YouTube, por ejemplo, no hablo de Netflix. Cuando me refiero a video IP, me refiero a cámara de seguridad de video IP. Y obviamente a veces cuando tenemos tráfico muy fracturado, como sistemas de comunicación empresariales, de repente algún sistema que tengamos Fox Pro, Visual Basic, digamos que no sea HTML, bueno, obviamente nos va a generar pues esos pequeños inconvenientes en la parte a veces de saturación. Pero los radios ahora tienen mucha mayor capacidad de procesamiento, así que según los diversos modelos que tenemos dentro de la familia, no podemos o no vamos a tener ningún problema en la parte de transporte de información de alta confiabilidad. Vamos a ir conversando un poco acerca de lo que es la tecnología de Air Max AC. Y antes de hablar de la tecnología, siempre aclarar una diferencia. Esa es una pregunta muy frecuente también que me hacen, es justamente la diferencia entre A-Fiber y Air Max, para aclararlo y esto quede justamente muy claro. En el caso de A-Fiber es un radio que hace solamente enlaces punto a punto, Air Max punto multipunto, y vamos a ver cuál es la diferencia. Air Max está desarrollado nativamente con un chipset 811, un chipset Wi-Fi, sobrescrito con un código propietario basado en TDMA. TDMA es un algoritmo que nos permite manejar un ordenamiento del tráfico en la parte de comunicaciones y eso evita los errores, maximiza el rendimiento. En el caso de A-Fiber no utiliza TDMA porque el chipset ya de forma nativa genera el ordenamiento de tráfico, así que eso disminuye mucho la latencia. Al mismo tiempo, el chipset, al ser totalmente propietario, incrementa la seguridad y la ventaja que tiene A-Fiber es que es mucho más rápido, eso le da más capacidad y al mismo tiempo el tema de las modulaciones más altas también le da más capacidad. Entonces, hay que recordar que esas son las diferencias principales. También hay una diferencia de costos. A-Fiber es una solución mucho más costosa, pero recomendamos A-Fiber solamente en enlaces troncales, en enlaces de factores críticos. Air Max es una solución costo-beneficio, conexiones para última milla, que bastante fácilmente lo podemos desplegar en los diversos proyectos sin ningún inconveniente.
Hablando un poco acerca de Air Max AC, entrando un poco más en profundidad. Air Max AC maneja de forma nativa a nivel de hardware, resalto a nivel de hardware, un protocolo TDMA que se ejecuta en los radios base. El TDMA es muy importante, sobre todo en la arquitectura punto-multipunto. En punto a punto no hay mucha diferencia, ya que hay dos estaciones y pueden negociar fácilmente. Pero en el caso de un punto multipunto, teniendo una gran cantidad de estaciones conectadas, a veces se puede generar un desorden en la comunicación o en los tiempos de comunicación. De esta manera, el protocolo nativo TDMA, que funciona en los radios que usualmente se llevan el nombre de Rocket, que son los equipos que van en la base, nos permite manejar un ordenamiento en la parte de comunicación. Lo que nosotros buscamos con el TDMA es minimizar las colisiones. Recuerden que una colisión inalámbrica detiene la comunicación, generando retransmisiones, pérdida de capacidad y al mismo tiempo latencia. Entonces, el TDMA es una característica muy importante que los radios poseen en la parte de punto multipunto, permite ese ordenamiento, al mismo tiempo permite la priorización de la calidad de servicio, el famoso QoS. Así que tenemos el tema de prioridad voz y video justamente antes que la data. Adicionalmente, el TDMA en la parte de Air Max, acá comienzan algunos diferenciales, incorpora un filtro dinámico. El filtro dinámico lo que hace justamente es castigar a las estaciones que, digamos, tengan problemas de comunicación. Anteriormente nosotros ya habíamos agregado herramientas que castigan o permiten penalizar más que todo a usuarios que tengan problemas de conexión, en el cual a nivel de software uno lo podía penalizar. Pero el filtro TDMA que tenemos ahora es de manera dinámica, se ajusta automáticamente a las circunstancias del enlace. Si el enlace para alguna de las estaciones empeora, por algún motivo, obstrucción de la línea de vista, desalineamiento, etcétera, eso podría ocasionar problemas para el sector. Por lo tanto, digamos, la parte del protocolo nativo automáticamente penaliza estas estaciones, haciendo que la mayoría de estaciones conectadas a la red siempre pueda tener altos desempeños. Un pequeño truco en el TDMA: es muy importante que, para estar seguros de que el TDMA está haciendo su trabajo correcto, debemos verificar que la distancia sea correcta, lo que reporta el equipo. Una distancia errada quiere decir que hay un problema en la parte de los tiempos de comunicación, muy asociado a veces a obstrucciones de la línea de vista. Entonces ahí tenemos que prestarle un poco de atención para no tener ese inconveniente. Ajustar la distancia de forma manual también se puede, pero recordemos que si hay alguna obstrucción, esto igual va a estar impactando negativamente en los equipos. Ahí tenemos una pequeña parte de la pantalla de lo que es la nueva interfaz gráfica de los radios. Hoy en día, con el último sistema, el 813, ya le están incorporando una nueva interfaz mucho más limpia, más rápida, más amigable, más intuitiva, mayor cantidad de información. Inclusive ahora podemos ver todo lo que es el espectro de la banda en la cual nuestro radio trabaja, lo podemos ver en la ventana principal sin necesidad de abrir ninguna ventana flotante, y ya estamos considerando como característica muy importante, ya que efectivamente nos va a permitir comprender la capacidad que nos queda disponible de un enlace, lo que es el airtime. El airtime, o el tiempo aire, justamente tiene que ver con cuánta capacidad se está consumiendo del medio inalámbrico, para que sepas exactamente cuánta capacidad le queda. Es una pregunta que es muy frecuente, por ejemplo, en el caso del punto multipunto. Si yo comienzo a revender punto multipunto, la pregunta es: ¿en qué momento dejo de conectar estaciones? Pues ahí tú puedes visualizar en qué momento el consumo de tiempo aire se va disparando, y ya si supera el 85%, el 90%, podemos decir que el sector ya está bastante saturado justamente en la cantidad de tráfico. Es muy relativo, recuerden que la capacidad va a ser muy relativa a la calidad de instalación y a los niveles de señal que nosotros obtengamos, interferencia. Por eso es que ahora tenemos este indicador para ayudarnos. Uno de los problemas muy frecuentes que tenemos en la parte de radioenlaces, especialmente en punto multipunto, es el tema de la potencia. Siempre veo que muchos de los usuarios utilizan las máximas potencias, y eso puede ocasionar problemas a veces de sobrecarga de energía para las modulaciones más altas. Por ejemplo, ahí estamos viendo los diagramas de constelación que son parte de los equipos. Mucha potencia hace que la onda o la calidad de la onda se deforme, y eso podría ocasionarnos ciertos inconvenientes. Entonces, lo que nosotros tenemos es un control automático de potencia que se ajusta en la fase de los radios de transmisión, los radios de recepción, que participan del punto multipunto, y de esta manera nosotros tenemos la habilidad justamente de poder
limitar de manera automática la cantidad de energía. En el caso que tengamos, por ejemplo, un factor de lluvia y necesitemos un poco más de energía, el equipo lo puede automáticamente reactivar. La ventaja es que esto se ajusta en las fases de transmisión de la base a los suscriptores y de los suscriptores a la base automáticamente. Entonces los equipos están preparados para soportar siempre en condiciones un poco extremas, lluvia, calor sin ningún inconveniente, todo lo que es el TDMA, encriptación de datos basado en hardware. Evidentemente todos los equipos de Air Max AC son interfaz Gigabit Ethernet, una gran flexibilidad de radios para poder trabajar en los proyectos de comunicación. Como les digo, una de las características más interesantes de Air Max es la habilidad de poder entregarnos gran cantidad de detalle en el software y evidentemente una interfaz que nos muestre bastante información nos va a permitir siempre tomar las mejores decisiones. Un software mucho más rápido, más intuitivo, mayor cantidad de detalles de recursos, analítica sobre todo, y obviamente mayor capacidad. Muchos usuarios preguntan por qué Air Max AC, a pesar de tener de repente las mismas modulaciones en las partes básicas que Air Max M, excepto la de 256, que es una característica ya de la tecnología en AC, ¿por qué entrega más capacidad? Recordemos que los radios, en este caso en AC, son mucho más rápidos, más eficientes en la parte de comunicación y obviamente eso nos va a permitir poder alcanzar capacidades mucho más interesantes en la parte de rendimiento. Uno de los detalles adicionales o diferenciales, el gran diferenciador, podríamos decir, con la solución de Air Max M o la línea de Air Max M, es justamente el analizador de ruido dedicado. Todos los radios de la parte de Air Max AC incorporan un segundo módulo RF, le llamamos AirView. AirView es nuestro software o nuestro hardware que se encarga de hacer análisis de espectro. Este chipset es totalmente dedicado justamente al módulo de escaneo y nos permite comprender constantemente cuál es el impacto de ruido o interferencia que nosotros tenemos. Este módulo se activa en la fase de recepción, justamente en la parte de la banda de 5 GHz que trabajan los radios y nos permite comprender de forma constante cuál es el nivel de interferencia que nosotros podemos tener en el entorno. La ventaja principal es que no tenemos que detener la comunicación del radio 1, que es el módulo principal, siempre vamos a mantener la comunicación constante. Obviamente diversas herramientas desde alineamiento de antena, pruebas de velocidad, búsqueda de equipos, tracer, entre otras, siempre están disponibles de manera gráfica en los equipos. Pero una de las herramientas resaltantes de Air Max AC se llama AirMagic. AirMagic es una herramienta que nos va a ayudar mucho en los proyectos de comunicaciones, sobre todo en el famoso punto multipunto. Y les explico por qué. Cuando nosotros trabajamos un punto a punto, tenemos que verificar radio A, radio B, cuál es la frecuencia más libre para poder trabajar. Pero cuando tienes un punto multipunto, usualmente validas solamente la frecuencia en la parte de la P, la estación base, y los clientes se acomodan. Pero puede ser que lo que tú, a la frecuencia que está libre en la P, esté impactando muy negativamente en los clientes y eso ocasione problemas. Entonces, el AirMagic es una herramienta que nos va a ayudar, es un asistente. Este asistente se va a encargar en el equipo estación base, pues solamente se puede ver desde ese lado, de recopilar el análisis de espectro de todas las estaciones, incluyendo el mismo AP. Este análisis toma, para que se llene, digamos, de una información bastante considerable, aproximadamente unas 24 horas hay que esperar, bueno, con que esperemos 15 minutos ya nos va a mostrar información, pero almacena justamente un promedio de las últimas 24 horas para tener una información mucho más clara y precisa. Al mismo tiempo, el software permite simular cuál sería la eficiencia espectral que nosotros podemos tener y nos va a mostrar cuál es la eficiencia espectral en cada señal sugerida, inclusive que el radio podría encontrar. De repente el radio está encontrando algunos canales que aparentemente están más limpios, mayor cantidad de tiempo, y eso nos permitiría obviamente tener una eficiencia espectral mucho más alta en el transcurso del día. Entonces, un software bastante intuitivo, bastante fácil, flexible de poder trabajar, diseñado para asistir a todos nuestros usuarios en la parte de la implementación de los proyectos, simple facilitando mucho y bastante flexible de poder trabajar. Inclusive la herramienta permite el cambio de frecuencia grupal, también se puede hacer con el software de gestión sin ningún inconveniente. La idea es siempre brindar mayor cantidad de información. Recuerden que esta característica solamente va a ser posible si es que los radios son AC y los radios sus clientes también son AC, ya que necesitan el segundo módulo RF activo para poder hacer justamente esta inspección de contenido.
Lo que también estamos incorporando en los diversos radios de la parte de base o estaciones base es la tecnología de Prisma. Y ahora justamente en generación 2, que vamos a llegar a ver la parte de hardware, hay más radios que incorporan esta misma tecnología. La tecnología de Prisma es una característica de poder filtrar los ruidos en canales adyacentes que pueden afectar al radio en la parte de comunicación. Siempre me gusta explicar claramente lo que hace la tecnología. La tecnología no puede limpiar ruido de un canal, eso es imposible, prácticamente limpiar ruido de un canal no es posible, pero cuando un módulo RF, digamos un radio, quiere escuchar un canal en particular, por ejemplo el 48, a veces los canales aledaños o los cercanos se introducen también porque la antena es un elemento pasivo, la antena amplifica todas las frecuencias del rango en el cual trabaja, y esto podría ocasionar, como se dice, un pequeño ruido lateral que me afecta y no me deja escuchar claramente la frecuencia que yo quiero. Obviamente, si lo escuché bien, tengo que pedir retransmisiones y eso es lo que no queremos. Entonces, para poder maximizar el éxito en la parte de comunicación, agregamos un chipset de Prisma que va dentro del radio, es un hardware dentro del radio, el cual saca una copia de la frecuencia técnicamente y verifica que al momento de entrar las comunicaciones solamente cumplan con esa frecuencia o esa longitud de onda. ¿Qué ocurre con las frecuencias adyacentes que también son amplificadas por la antena? Son atenuadas 30 decibeles justamente para evitar que eso nos afecte. La tecnología de Prisma hoy en día funciona en la fase de recepción y en la fase de transmisión. Mucha gente pregunta por qué en la fase de transmisión. La idea es no generar amplificación de repente en algunas colas secundarias que generan los radios. Recordemos que los radios siempre tienen unas pequeñas colas de interferencia, entonces queremos que la antena no las amplifique. El chipset de Prisma se encarga de cortar eso. Eso mejora mucho el rendimiento en consecuencia con los radios que estén al costado o espalda del mismo. Esta tecnología de Prisma obviamente permite una gran mejora de rendimiento y mejor estabilidad en las partes de comunicaciones. Pero vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre generación 1 con generación 2, que es una de las preguntas muy frecuentes. Todos los radios en generación 2 están incorporando un módulo Wi-Fi de administración. Es un módulo Wi-Fi temporal, es importante aclararlo, no está activo 24/7, es solamente para las configuraciones iniciales del producto. A lo que voy es lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando en la parte de implementación, eh, estamos en una torre, necesitamos pues una portátil para poder configurar el equipo. El problema es que trabajar en una torre con una portátil es complicado y entonces tenemos que tener una persona en la parte inferior que nos ayude y nos vaya diciendo los valores que encuentra en el software a nivel de señal, etcétera, en la parte de alineamiento. Pero eso podríamos facilitarlo un poco más si tuviéramos la opción de tener un pequeño Wi-Fi en la torre y efectivamente tengamos, por ejemplo, un móvil que tenga la habilidad de poder conectarse a este Wi-Fi y a través de una app poder visualizar los valores de señal o a través de simplemente la interfaz gráfica del equipo poder visualizar los valores de señal. Entonces, la primera ventaja que tienen los generación 2 es que incorporan un módulo Wi-Fi que se activa básicamente por un periodo corto en la parte inicial. Una vez que termino yo la administración, ese Wi-Fi se cierra para quedar o mantener la seguridad directamente. Mitigación de ruido, justamente en la parte de los radios, también es una característica. Los radios generación 2 están incorporando mejor sistema de mitigación anti-interferencia. También están incorporando un poco más de potencia de transmisión en las modulaciones más altas. Esto quiero también aclararlo. Usar mucha potencia en las modulaciones altas como 256 deforma la onda y quita rendimiento. Por eso siempre escuchan la frase que dice usa un poco menos de potencia para tener más claridad de comunicación. Es lo mismo que nos ocurre cuando nosotros conversamos. Si editamos, de repente no nos entienden, pero si bajamos un poco el volumen de la voz y hablamos más rápido, nos podrían entender. Entonces hay que tener en cuenta que mucha potencia deforma la calidad de la onda, pero ahora estamos buscando hacer amplificaciones más limpias y eso es justamente una de las ventajas que tienen los radios en Airmax AC. En general, todos los radios ya incorporan una protección de descarga electrostática mejorada. En realidad, todos los radios fabricados a partir del año 2017, este año, todos los equipos, bueno, finales del año pasado, pero vamos a decir todos los que son fabricados este año, en la caja incorporan, o bueno, viene impreso un escudo de color azul en la parte de AC, en la parte de M viene un escudo de color gris. Justamente eso significa que viene con la nueva generación de chipset de protección de descarga electrostática que permite llegar inclusive hasta una capacidad máxima de 20 amperios de descarga en un momento. Entonces, estas son las principales diferencias en los radios. Ahora,
La combinación justamente de la mitigación de ruido y la habilidad de la parte de potencias justamente de transmisión mucho más limpias le permite al radio poder alcanzar justamente mayor distancia, más estabilidad, mejor cantidad de megas y mejor cantidad de tiempo de respuesta. La migración de Air Max AC y Air Max M es posible inclusive en AC con generación 1, generación 2 sin ningún inconveniente. La diferencia de rendimiento entre Air Max M y Air Max AC puede llegar hasta una diferencia, digamos, comparativa en el mismo escenario, hasta un 60% más de capacidad, lo cual evidentemente es una ventaja muy interesante. Para nosotros poder tener el tema de retrocompatibilidad, es muy importante que el radio que lidera la comunicación en la torre sea C. Los suscriptores pueden ser AC o M, tienen que usar los últimos firmwares, como en el caso del sistema operativo 6, el 604, que es el actual, y el 813, que es la última versión oficial a la fecha. Ahora, vamos a ver unos números en cuanto a lo que viene a ser la parte de rendimiento o variación. Pero más que los números, quisiera que prestemos atención al porcentaje que nosotros vamos teniendo. Efectivamente, con Air Max M se podía llegar hasta una capacidad, digamos, de 80 megas, en el mejor de los casos. La mayoría de clientes desarrolla 30, 40, 50, 60 megas. Varía según qué calidades de conexión, líneas de vista, niveles de señal entre menos 45, menos 50, SNRs superiores a 32, pero claro, en la vida real muchos de estos factores son difíciles de manejar en todos los escenarios, así que el promedio varía. Pero lo que quiero yo que tengan idea es cuánto vamos a mejorar en porcentaje de lo que nosotros tenemos en el caso de una actualización tecnológica. Si nosotros cambiamos nuestro Rocket de M5 por un Rocket de Prisma, efectivamente lo que esperamos aumentar es 12% más. Eso es debido justamente a la capacidad de procesamiento del radio. Libera mucho más rápido sus procesamientos y eso permite transportar más información. En el caso de que ya estemos migrados y la red sea mitad-mitad, mitad Air Max AC, mitad Air Max M, podemos alcanzar un 33% más. Y si la solución es completamente Air Max AC, deberíamos mejorar un 60% más en la fase de rendimiento. Entonces buscamos desarrollar justamente mejores características de comunicación, mejores características de capacidades para obtener altos rendimientos. Entonces la retrocompatibilidad se puede trabajar para aquellos que tienen redes justamente de distribución de Internet, por ejemplo, es muy frecuente manejar este concepto de retrocompatibilidad y este tema, el concepto de migración, este tipo de redes. Recordemos que en la parte de la torre, siempre los equipos en la estación base deben ser AC. Los suscriptores pueden ser M, Loco M5, NanoStation M5, NanoBridge, NGRIDS, por ejemplo. Evidentemente, cada equipo se va a conectar a su capacidad tecnológica y estamos justamente migrando a lo que es el Livebin 5AC23 como nuevo suscriptor plantilla. Es un suscriptor que nos permite obtener grandes beneficios, tiene un costo inferior a lo que es justamente el Loco M5, por ejemplo, inferior o similar en lo que es generación 2 y nos va a permitir alcanzar capacidades muy interesantes en la fase de rendimiento, sobre todo mucha mayor distancia. Igual vamos a ver un comparativo en la parte final para justamente ver algunos detalles interesantes en esa parte de comunicación. Entonces vamos a conversar acerca del portafolio. En este caso vamos a ir revisando acerca de cuáles son los nuevos productos que tenemos en la familia también de generación 2 y bueno, si hubiera alguna duda o consulta también vamos a aclararle en esa parte. Perfecto. Primero hablemos de los radios que pueden trabajar en estaciones base o pueden hacer enlaces troncales. Troncalizados, digamos, enlaces punto a punto bajo el costo-beneficio. Tenemos en este caso a la fecha 3 modelos de radios disponibles, el Rocket 5AC Lite, el Rocket 5AC Prisma y el Rocket 5AC Prisma generación 2. El Prisma Station, viene con una antena de diseño cornete, una antena de cobertura simétrica, no está disponible todavía. Esperamos tenerlo disponible de manera local en Argentina, creo yo, para mediados de agosto. Probablemente, tal vez sea un poco antes, pero agosto seguro lo vamos a tener ya disponible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la versión Lite y las versiones de Prisma? Pues obviamente la versión Lite no incorpora tecnología de Prisma, todas las que llevan el nombre de Prisma incorporan el filtro que hemos conversado, que nos permite justamente mitigar los ruidos adyacentes. Y en el caso de las antenas, se dan cuenta, son conectorizadas, se pueden trabajar con antenas sectoriales o antenas dish. Es importante también para mí aclarar que la tecnología de Prisma está limitado para un rango de operación. La tecnología de Prisma puede trabajar del rango 5,15 a 5,87 prácticamente.
Muchos usuarios me preguntan, ¿es posible llevar los Rocket de Prisma a frecuencias 4961? Sí se puede hacer con un firmware especial que es licenciado, pero deseo resaltar que la tecnología de Prisma no funcionaría en esos rangos, ya que solamente la mitigación de ruido se aplicaría para el rango en el cual el Prisma ha sido desarrollado. Igual, para punto multipunto, usamos anchos de canal pequeños, siempre muy importante. Para punto a punto podemos usar anchos de canal bastante grandes. El tema de GPS es una pregunta bastante frecuente. No está liberado todavía, está en un programa lo que es la parte de, digamos, beta, pero esperamos liberarlo en una próxima actualización, a más tardar en unos 45 o 60 días. Ya están justamente en los pequeños betas que se pueden encontrar en el foro en inglés. Los equipos con tecnología de Prisma incorporan, como les digo, una característica muy interesante para poder manejar mitigación de ruido y adicionalmente el chasis, digamos, el housing con el cual están hechos, basado en un sistema de aluminio justamente, permite focalizar bastante el factor de que la interferencia no le afecte y tampoco la interferencia salga del equipo. Las antenas de cobertura simétrica buscan desarrollar mayor focalización de señal en cortas distancias. Vamos a hablar un poco acerca de cuál es el enfoque que nosotros vamos a trabajar en la parte de comunicaciones. Las antenas de cobertura simétrica no se van a aplicar para proyectos de larga distancia, solamente mediana distancia, ya que en larga distancia usualmente una antena de diseño rectangular genera justamente mayor cantidad de amplificación de energía. Perfecto, entonces vamos hablando primero de soluciones Bajul. Bajul, en este caso me refiero a los pequeños troncales que podemos nosotros desarrollar con nuestros rockets de prisma, combinándolos con antenas parabólicas. Estas antenas parabólicas pueden ser de medida de 2 pies, 3 pies, bueno, inclusive en iFiber 5X tenemos antena de un pie también para poder utilizarlo. Usualmente utilizamos las antenas Rocket Dish para poder combinarlas con nuestros radios prisma para poder desarrollar la parte de comunicaciones. Recuerden que es muy importante que las antenas siempre lleven su radón, que es su tapa aerodinámica, para disminuir a veces la carga del viento y mejorar mucho la estabilidad en la parte de la torre. Antenas dish justamente para los Rockets C. En este caso nosotros tenemos 4 antenas disponibles justamente también de forma local. La modelo LW, la 5G30, 5G31 en la parte de 2 pies. ¿Cuál es la diferencia? La LW es una antena más ligera que está diseñada para trabajar con su sistema de ISO-BIN, es el sistema de aislamiento de ruido, lo cual le da mucha mayor justamente capacidad de aislamiento. La Rocket Dish 5G30, al igual que la 31 y la 34, tienen soporte en forma de T en una sola pieza, permite mayor estabilidad en carga de viento. Y en el caso de estas antenas, en el caso de 5G30, permite agregarle un sistema de aislamiento en la parte frontal, ya que justamente el plato viene perforado para poder integrarse con este tipo de accesorios. La 5G31 es una antena diseñada en componentes de aluminio, evidentemente se recomienda mucho cuando el producto va a estar bastante cerca de zonas salinas y adicionalmente el equipo es también un poco más ligero en la parte de peso. La Rocket D5G34 es una antena de mayor ganancia, obviamente es la que mayor distancia puede desarrollar. En lo que corresponde a distancia, lo vamos a revisar en una pequeña tabla cuando lleguemos justamente a la parte de distancias que vamos a trabajar. Perfecto, vamos hablando entonces del punto multipunto, que es uno de los temas a veces más, no difíciles, pero sí diría uno de los temas con más consultas o dudas acerca de las soluciones. Y la primera pregunta es la siguiente, que siempre me hacen. ¿Estamos obligados a trabajar con las antenas de AC en la solución de Air Max AC? En realidad no. Nosotros tenemos digamos, un abanico de opciones muy grande. Tenemos antenas en la familia Air Max M, antenas en la familia Air Max C. ¿Cuál es la diferencia principal? No es que una esté desarrollada para la tecnología en M, otras para C. En realidad, las antenas en la familia AC tienen mejor aislamiento de ruido. Y la tecnología de AC, para poder alcanzar mejores capacidades, va a necesitar a veces un poco más de aislamiento de ruido. Por eso es que recomendamos justamente las antenas de AC a la solución de Air Max AC. Ahora, si ustedes quieren usar una antena OVNI, como está en la presentación, con la tecnología de AC, ¿es eso posible? Por supuesto que sí. ¿Va a funcionar? Por supuesto que va a funcionar. Pero ¿cuál es el inconveniente? Una antena OVNI es muy propensa al factor de interferencia. Puede venir de cualquier dirección. Y obviamente eso podría afectar bastante el desempeño de una solución en AC, ya que prácticamente la haría trabajar casi como una M. Entonces, si yo quisiera
obtener un buen desempeño, uno de los factores importantes es evitar que el ruido me afecte y para eso tenemos que utilizar antenas que hagan muy buena focalización de la señal y energía para obtener buenos rendimientos. Entonces, en esa parte hay que entender el siguiente diseño que estamos trabajando. Nosotros vamos a comenzar a trabajar todo lo que es diseños de poca cobertura o cobertura muy cercana a la torre a través de nuestras antenas de cobertura simétrica, en este caso los modelos que vienen con antenas tipo cornete. La ventaja de la antena tipo cornete es que abre un ángulo de cobertura simétrica, en este caso las que vienen por defecto son 45 por 45 grados, eso nos permite generar una cobertura, digamos, de mediana distancia, hasta kilómetro y medio, recomendado aproximadamente. El problema es que si nosotros queremos hacer enlaces de larga distancia, una antena cornete no nos va a funcionar muy bien, pero una sectorial rectangular sí. Una sectorial rectangular compacta mucho su apertura vertical, desarrollando gran cantidad de energía a mucha distancia. Entonces, no hay una antena que me cubra corta distancia y larga distancia. Recordemos que el problema de la antena simétrica es que al abrir un ángulo mucho más grande, evidentemente la energía se dispersa también en un espacio mayor y eso evidentemente me puede hacer que obtenga a veces un poco menos de niveles de energía. La ventaja de cada una de las antenas es que permite focalización. En el caso de las sectoriales, tenemos las estándares y las AC, que son justamente las recomendadas. Hay una gran diferencia en cuanto al aislamiento de la señal. Entonces, las antenas de AC justamente focalizan muy bien la señal en la parte sectoriales. Vamos a ver unos comparativos también en la presentación. Entonces, hablando un poco del nuevo concepto, vamos a trabajar mucho el concepto de corta distancia, el cual llamamos justamente los APs urbanos, y vamos a trabajar justamente el enfoque de las antenas sectoriales para lo que es la parte, digamos, de cobertura rural, donde queremos buscar desarrollar distancia. Entonces, para esto nosotros tenemos diversas antenas, pues son compatibles las antenas que veremos ahí de 5 GHz con la tecnología C, por supuesto que son compatibles. No son muy recomendadas porque no manejan aislamiento de ruido. Recomendamos las antenas AC, que es justamente algo que nos va a permitir poder alcanzar muy buenas características y capacidades. En esta parte de antenas básicas tenemos una súper económica, que es el iBeam 5A6 y 620, es para mini sectores de poca densidad de usuarios, se recomienda 25 suscriptores por sector, es una antena sectorial con radio incorporado, corta distancia, es un producto que ha estado en un rediseño, ya estamos programando liberarlo nuevamente, se hicieron unas mejoras en la parte de antena para reducir un poco las interferencias que le afectan al producto, entonces ya lo tenemos justamente el producto nuevamente ya en producción, pronto va a estar disponible y está diseñado para pequeños nodos de muy poca densidad de usuarios, igual la capacidad de tráfico que se recomienda por cada uno es entre 80 y 100 megabits como máximo, así que igual la capacidad que podemos obtener es bastante alta en la parte de comunicaciones. Luego, como antenas de categoría intermedia, tenemos las famosas antenas Titanium. Las Titanium son antenas que tienen como ventaja principal ya comenzar a manejar el aislamiento del ruido y la segunda es que el ángulo de apertura es mecánico, puede ser 60 grados, 90 grados, 120 grados. Esto nos permite evidentemente tener una ventaja interesante en la parte de comunicaciones y viene en formato grande para larga distancia, formato pequeño para un poco menor distancia en la parte de comunicaciones. Pero si estamos hablando de cuáles son las antenas más eficientes para poder obtener la mayor cantidad de rendimiento y sobre todo muy buen nivel de energía y aislamiento de ruido, son las antenas justamente de la línea C, que tenemos tres opciones para trabajar. Tenemos la antena que es justamente 60 grados, 45 grados y las de 30 grados. En el caso de la de 30 grados siempre viene de tres, o sea, tres antenas juntas en un solo rack, formando 90 grados en total, o sea, 30 por 3. Y en el caso de las antenas grandes que vemos de 60 y 45 grados, la apertura vertical es 4. Es importante aclarar la apertura vertical que llamamos elevación. Y en la antena, digamos, de 3 en 1, estamos hablando de apertura vertical de 8 grados. Entonces, esas antenas generan muy buenos niveles de focalización de señal, muy buenos niveles de característica y eso nos permite poder obtener muy buenos desempeños. En el caso gráfico, para aclarar, la antena de 90 HD, que es de alta densidad, nos permite conectar tres rockets prácticamente en 30 grados cada uno. Se puede activar un sector, se pueden activar dos o se pueden activar los tres, como sea necesario. Cada antena es totalmente independiente. Lo que buscamos con esto es reducir tiempos de instalación, peso en estructura y obviamente la inclinación, una sola inclinación, las tres antenas quedan totalmente alineadas.
Las antenas AC efectivamente tienen una mejor focalización. Ahí estamos viendo el nivel de izquierda, una antena de 45, a la derecha una antena de 90. La cantidad de energía inicial, que es el punto rojo que podemos observar en la parte de la base, es exactamente el mismo, pero la antena a la izquierda vemos colores más intensos, la antena derecha colores un poco más dispersos, que lo que ocurre es que al no focalizarse la energía en el ángulo que nosotros estamos buscando, pues obviamente perdemos esa fuerza de la energía, esa amplificación que estamos generando, y eso obviamente debilita las señales de comunicación. Pero el principal inconveniente es el front to back, la señal que sale hacia atrás, que podría afectar otros equipos en la torre. Como pueden ver, la antena de 45 alto aislamiento no lo tiene. Y otro ventaja adicional, recuerden que hay un principio de la parte de las antenas que dice que por donde la señal sale, el ruido puede ingresar. Entonces, efectivamente, si cubrimos un ángulo más amplio, por ese mismo ángulo somos propensos a recibir señales de interferencia y eso nos podría afectar en la parte de capacidad en un entorno real. Estas son pruebas justamente ya compartidas por un usuario en nuestro foro. Me pareció sumamente interesante lo que el usuario comentó y justamente es una de las aclaraciones que también siempre hago. El cliente tiene una solución con la tecnología antigua Rocket M5 con una antena sectorial de 90 grados. Pues obviamente hizo un análisis de ruido y encontró que digamos, el espectro está muy saturado. Entonces, al sospechar de que el ingreso del ruido venía por la antena, cambió la antena por 2 de 45, obviamente tuvo que agregar un rocket más y generar dos sectores de 45 que en total suman 90 grados y se dio cuenta que de esta manera podemos reducir mucho el factor de interferencia que afecta al radio. Entonces, si nosotros tenemos un problema de interferencia, hay que confirmar si la interferencia entra por el radio o entra por la antena. En un 95% de casos la interferencia entra por la antena. Cuando entra por el radio, cuando tenemos la torre llena de radios, usualmente entra por el radio y a veces también parte de ese ruido por la antena. Pero cuando tenemos a veces una solución mediana, no muchas antenas en la torre y vemos justamente mucho factor de ruido en los radios, es muy probable que el ruido esté ingresando por la antena y eso nos esté afectando la parte de rendimiento. Entonces, siempre mejorar la antena es un procedimiento muy recomendado para poder tener mejores características de capacidades. Esto nos lleva a comenzar a hablar de los suscriptores. Vamos a ir hablando de los radios y acá vamos a ver diversos modelos nuevos también de generación 2. El primer modelo que vamos a hablar se llama el ISO 5AC, es un radio también ya disponible de forma local. Este es un pequeño suscriptor para trabajar cortas distancias, también funciona como una pequeña estación base para unos 25 CPS. Tiene una apertura de 45 por 45 grados su antena que viene por defecto, que es de 14 dBi. Se puede intercambiar con antenas de 30, 60 y 90 grados. Próximamente las antenas van a estar disponibles. A la fecha solamente se puede usar la antena que viene por defecto en el radio. El radio viene totalmente integrado justamente a sus diodos y radiadores y la antena justamente embona en base a los diodos de irradiación. Esto permite muchísima simplicidad en el sistema, mucha confiabilidad. Es un producto de cortas distancias con muy buen sistema de aislamiento, no tiene front to back en la parte de comunicación y muchos clientes lo están utilizando, como les digo, como pequeños access points para generar una cobertura de unos 25 CPS. Ya pronto vamos a tener el Prism Station, que va a ser como el radio ya para base para soportar alta densidad en la parte de tráfico de comunicaciones. Luego tenemos los modelos ya conocidos, de repente un poco más antiguos, los NanoBeam 5A6 y 6, el NanoBeam 5A6 y 9, que ahora tiene su reemplazo en generación 2. El NanoBeam de generación 2, bueno, tiene las ventajas que hemos mencionado, interfaz de administración Wi-Fi, mejor sistema de filtrado de ruido, mejor característica justamente en amplificación de la energía para las potencias más altas, y también tenemos un PowerBeam que es de generación 2. El PowerBeam de generación 2 es como una alternativa para el PowerBeam 400, prácticamente la misma ganancia de antena. ¿Cuál es la diferencia a nivel del hardware? También acá sí hay diferencias en el caso del PowerBeam. El sistema de bracket de montaje, el kit de montaje es totalmente diferente, es modular, permite apoyo en la estructura de 3 puntos, eso se genera una sujetación mucho más fuerte, más rígida en zonas de viento, eso es muy importante, y evidentemente la facilidad de un asa también para poder instalarlo en el caso de los proyectos. Así que tenemos los PowerBeam mejorados.
Luego tenemos el portafolio, que se divide en diversos Power Bin. Los Power Bin se diferencian en un número, que significa el diámetro que manejamos del plato, en milímetros, que puede ser 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, 62, y sus respectivas versiones ISO. Los ISO incorporan un aislamiento de ruido, equipos muy recomendados para hacer pequeños enlaces troncales, digamos pequeños enlaces punto a punto, donde queremos tener un rendimiento bastante interesante. Los ISO se diferencian de los Power Bin, que son como unas mini dish, por tener como un pequeño tambor en la parte frontal. Eso le permite mucho la focalización de energía. Como consecuencia, permite obviamente desarrollar mejores niveles de señal, mayor aislamiento de interferencia y en resultado, en entornos de mayor saturación, poder obtener mejores rendimientos en la fase de comunicaciones. Los equipos Power Bin ISO vienen con su radón también en la parte frontal, su tapa aerodinámica, sujetación en 3 puntos de apoyo para darle mayor estabilidad en la fase de comunicaciones. Y como radio suscriptor de Internet tenemos el Living. Este Living es un radio diseñado específicamente como suscriptor de Internet. El procesador es un poco más ligero, pero el equipo es muchísimo más económico. Está preparado para soportar tráfico de paquetes grandes como Internet. Internet tiene tráfico solamente de paquetes grandes. Inclusive su capacidad de procesamiento de paquetes, estamos hablando cercana a los 20.000, así que igual es bastante alta. Nos permite alcanzar justamente características de comunicación muy interesantes como un suscriptor de última milla. Viene en generación 1 o generación 2, dependiendo cómo se desee trabajar en los proyectos. El de generación 2 tiene un nuevo sistema de bracket, un nuevo sistema de instalación para hacerlo mucho más sencillo, modular en la parte del montaje, y eso nos permite obviamente mayor confiabilidad en la parte de instalación. Un detalle es que este equipo viene con un inyector de 0,3 amperios. Siempre es una pregunta frecuente el por qué. Siempre me preguntan por qué el inyector PoE es un poco más pequeño. El consumo eléctrico del radio es menor, eso es correcto, comparado al resto de modelos de la familia, porque obviamente procesa un poco menos de paquetes que el resto de los modelos. Pero igual, hablando de unos 20.000 paquetes por segundo, es más que suficiente para cualquier sistema de tráfico de Internet. Inclusive puede procesar el equipo más de 130 megas de Internet sin ningún problema. Pero este equipo usualmente es usado en la última milla. Como hablamos de la última milla, instalación del abonado, está diseñado para no tener más de 40 metros de cable de red. Se recomienda 40, puede ser hasta 50, pero 40 metros. En la vida real no usamos más de 10, 20 o 30 metros de cable de red. Entonces el equipo puede trabajar con su inyector PoE sin ningún problema. Pero si tuvieran el escenario en el cual lo queremos usar, por ejemplo, algún cliente me dijo, quiero usar 70 metros de cable de red, probablemente sí tengamos que cambiar a un inyector PoE de medio amperio, que sí puede alcanzar los 80, 90 metros de cable de red sin ningún inconveniente, ¿no? Para tener ningún problema. Me preguntan si este Live Beam se puede usar en modo punto a punto. Sí, se puede usar en un punto a punto. Tiene igual una capacidad, como les digo, 20.000 paquetes por segundo. Podemos desarrollar 70, 80, 100 megas. Tengo muchos clientes que lo usan en punto a punto. Recuerden que no es un punto a punto para tráfico de pesado de video IP o tráfico pesado de voz, es más que todo un punto a punto para tráfico de internet ligero, se puede trabajar sin ningún problema. Luego tenemos unas tablitas y acá explicarles, como les dije en la presentación, les voy a copiar el link al momento que estemos cerrando para que la puedan descargar y tener con ustedes, pero quiero explicarla para que ustedes la puedan entender. De la parte de filas tenemos los radios que funcionarían como estación base. Bueno, como hay un montón de radios ahora, la tabla ha crecido en comparación a las presentaciones antiguas. Ahí tenemos el Rocket de Prisma, por ejemplo, generación 1, generación 2, vamos hablando de generación 1. Si lo combino el Rocket de Prisma con una antena de 60 grados, vamos a comenzar con esta fila. Y uso como suscriptor, por ejemplo, el NanoBeam de 16. Listo. El NanoBeam de 16 como suscriptor tiene 3 distancias, distancia mínima, distancia ideal y aceptable. ¿Qué significa cada una de ellas? La mínima es la mínima utilizando el sistema de control automático de potencia. Eso significa que esa es la menor distancia a la cual yo puedo instalar el radio, menos de eso lo voy a dañar. Distancia ideal significa que el equipo puede alcanzar toda su capacidad hasta esta distancia. Lo repito, el equipo puede alcanzar su capacidad hasta la distancia máxima ideal. ¿Por qué digo puede? Porque no les aseguro que pueda alcanzar la capacidad, porque para eso necesitamos una correcta alineación, correcta línea de vista, obviamente una frecuencia despejada de ruido, y eso hay que validarlo. En algunos escenarios sí será posible, en otros escenarios no. Entonces,
Hay que saber que la distancia máxima hasta donde ese equipo puede alcanzar su mejor capacidad es 1600 metros. Si lo trabajamos 1000 metros, 1100 metros, sería genial porque obviamente va a tener mucho más margen de tolerancia. Y la distancia máxima aceptable es hasta dónde lo deberíamos, si algún día necesitamos forzar el equipo con mayor cobertura, hasta dónde máximo lo deberíamos forzar antes de que el equipo ya comience a tener muchos problemas de inestabilidad. La distancia aceptable ya estamos considerando una pérdida de rendimiento alrededor del 40%, pero si lo forzamos más de esa distancia, el equipo puede sufrir un poco en rendimiento. Entonces tenemos esta tabla para todos los que son los modelos, por ejemplo, de radios, y hablando del iBeam, que es el radio o el suscriptor más recomendado para sistemas de distribución de Internet, con las sectoriales de alta densidad puede alcanzar 3.500 metros o hasta 4.000 metros, 3 kilómetros y medio, 4 kilómetros se puede alcanzar, ya que obviamente tiene una gran capacidad de focalización de energía. Eso nos va a permitir poder desarrollar la factor de distancia. Oiga, los PowerBeam 500, 400 y 620 obviamente son los CPEs que mayor cantidad de distancia alcanzan por la amplificación de la ganancia en la antena. Recordemos que la distancia a un enlace lo determina la antena y obviamente acá las antenas de mayor ganancia generan obviamente amplificaciones mucho mayores que nos van a permitir alcanzar más distancias. Así como tenemos nuestras tablas para punto multipunto, dejo en la pantalla también nuestra tabla para punto a punto, en el caso que deseen hacer. Justamente me preguntaron por ahí por el iBeam 5AC23, generación 1, generación 2. Si quiero hacer un punto a punto, ¿cuál es la distancia que podemos trabajar? Por ejemplo, 60 metros es la distancia un poco mínima que se recomendaría por la amplificación de energía que el equipo puede tener. Eso hay que recordarlo. Se puede forzar un poco menos, pero digamos que las distancias mínimas se ha puesto un poco más proyectadas, porque a veces hemos tenido mucha sobrecarga de energía en algunos casos cuando tenemos una configuración errada, ¿no? Entonces hay que tener ahí la distancia ideal para que ustedes sepan cuál equipo debemos usar en base a qué distancias y qué capacidades pueden alcanzar. Las aceptables son hasta donde lo podemos forzar un equipo. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar algunos casos de éxito y van a ver que este PowerBeam 5AC500 yo lo recomiendo máximo 22 kilómetros. Les voy a mostrar un caso de éxito de 105. Estas igual son distancias conservadoras. Ojo, insisto, pueden ser mucho mayores, pero prefiero siempre que los usuarios puedan alcanzar más distancia de las mencionadas, obviamente desarrollando más capacidad. Es importante, dejé las notas exactas ahí en la parte de la presentación, distancias ideales a qué nivel de señal se refiere, aceptable a qué nivel de señal se refiere, pero no solamente es importante la señal. Este es uno de los factores muy importantes que quiero yo aclarar. Lo que nos permite alcanzar capacidad en un enlace inalámbrico, aparte de la señal, es el SNR o la diferencia señal-ruido. Si nosotros tenemos esa diferencia contra la interferencia, contra el ruido, podemos alcanzar las capacidades, un factor muy importante para alcanzar rendimientos. Y en la parte de tecnología, hablando de diseños WIS justamente, una solución WIS, digamos, de distribución de Internet, un Wireless Internet Service Provider, nosotros podemos trabajarlo por completo. Tenemos todo el equipamiento en la torre, radios, antenas, tenemos un switch de torre que es el EdgePoint E16, facilita mucho la implementación de proyectos, tenemos cobertura a corta distancia con antenas simétricas, coberturas a largas distancias, y un proyecto de aproximadamente 3 sectores con un switch con 150 suscriptores, Live-In generación 2, tiene ese costo referencial de precio de mercado. Estamos hablando de unos $10,700. ¿Por qué pongo el costo referencial? Porque quiero hacer un comparativo contra lo que era la solución anterior. La solución anterior de Air Max M, efectivamente en la base tenía un costo mucho más económico, más competitivo, es correcto, pero efectivamente el suscriptor de la parte de M era un poco más costoso y obviamente eso impactaba un poco más de forma negativa en los proyectos de comunicación. Entonces podemos decir que la solución de Air Max AC tiene prácticamente el mismo costo de la solución de Air Max M y ofrece varias ventajas adicionales. ¿Cuáles son estas ventajas en un versus de solución para distribución de Internet? Primero, tenemos 60% más de capacidad de megas inmediatamente, tenemos 250% más de capacidad de procesamiento de paquetes, que es la ventaja a nivel de diferencia de los Rockets. Los Rockets de Prisma tienen una capacidad hasta 50.000 paquetes por segundo, los Air Max Rocket M5 llegaban prácticamente hasta 20.000 en la última actualización a nivel de hardware. Luego tenemos todos los radios y antenas de la estación base de AC son blindados, eso ayuda mucho a mitigar factor de interferencia. El CPE de AC es de alta ganancia, desarrollando 4 veces más distancia que el CPE tradicional
de la línea M5. Entonces, obviamente eso nos permite alcanzar justamente los valores de señal que son muy importantes en los proyectos de comunicaciones. Perfecto, vamos a mostrar unos casos de éxito bastante rápidos para poder de repente absorber alguna consulta o pregunta que ustedes puedan tener. Algunos de estos casos los he extraído del foro, otros han sido compartidos por usuarios, pero algunos de ellos datos interesantes. Por ejemplo, este mes de Santo Domingo, en la isla justamente, un enlace en la misma ciudad, la parte metropolitana, una zona muy saturada, 2,9 kilómetros, potencia -4, o sea, bien baja la potencia, nivel de señal de -50, antenas de 2 pies y obviamente mucha estabilidad. ¿Por qué utilizar poca potencia? Porque poca potencia te permite transmitir con mayor claridad. Con mayor claridad puedes recibir mejor y ahí podemos ver parte del diagrama de constelación donde se ve la imagen muy limpia. Y obviamente esa estabilidad te permite alcanzar confiabilidad y alto desempeño. La potencia nos puede dar más nivel de señal, sí, pero puede deformar un poco la energía. Por eso hay que tratar de usar siempre las potencias más adecuadas según los niveles. Inclusive esta es una actualización de un Rocket M a un Rocket AC, desarrollando un 52% de mejora. Prácticamente podemos observar que casi está en el umbral que me he mencionado, un 60% de mejora. Y la ventaja es que ahora utiliza menos potencia. Eso le permite al cliente poder tener mayor claridad justamente. Y el sistema de control automático de potencia nos facilita la vida ya que no tenemos nosotros que prácticamente hacer nada. Luego tenemos el caso que les mencioné, el PowerBeam 5AC500 de un cliente un poco loco que lo puso a 105 kilómetros. Obviamente hay muchos clientes que quieren inventar la rueda en cuanto a la distancia y eso es muy flexible en los productos. Matemáticamente se puede hacer un enlace de 105 kilómetros. Claro, la capacidad es 10 megas, pero se puede hacer. Ahora, entonces hay que tratar siempre de usar el producto más recomendado según la distancia, según la capacidad, confiabilidad que queremos trabajar, para que obviamente la solución pueda trabajar siempre de manera estable. Otro PowerBeam 5AC500, pero ahora versión ISO, 38 kilómetros, 125 megas de throughput, y los casos están detallados ahí justamente con un link a nuestro foro en la parte de casos de éxito para que ustedes lo puedan revisar. ¿Y qué es en punto multipunto? También hay algunos casos justamente reportados en los cuales, por ejemplo, entre 1 y 6 kilómetros, usando en algunos casos PowerBeam 500 o 620, porque obviamente los CPS están bastante distantes y está buscando alcanzar niveles de promedio de señal de -55. Como toda la red inalámbrica alcanza altos niveles de señal, podemos obtener muy buenos rendimientos de megas. Es importante aclarar lo siguiente: si un cliente, un suscriptor inalámbrico, tiene niveles de señal muy bajos, su tiempo de comunicación será mayor y al ser mayor va a degradar el rendimiento en general del sector. Entonces hay que tener esto en cuenta para que ese problema no nos afecte y podamos maximizar el rendimiento de las redes, ¿no? Obviamente estamos viendo que en 20 MHz de ancho de canal hasta 130 megas ha sido posible alcanzar a nivel de tráfico final. Acá vemos un Live-In 5AC23 justamente conectado contra una sectorial de alta eficiencia, 60 grados, y podemos ver que alcanza un nivel de señal de -57 y eso que todavía nos falta alinear. La potencia también baja, 21. Usualmente para esta modulación 256 se recomienda 19, 20 dBm de potencia, pero estamos bastante cerca. Inclusive faltando alinear ya podemos confirmar de que obtenemos nivel de señal. Y recordemos, si obtenemos el nivel de señal vamos a poder obtener la capacidad. Acá tenemos otro caso, un PowerBeam 5AC400 ISO, 2,6 kilómetros, un pequeño enlace como cliente VIP o digamos suscriptor, alcanzando unas capacidades interesantes de tasa de datos, o sea, tenemos mucha capacidad. Este es un caso también interesante acerca de un cliente que lo que busca es mejorar el rendimiento, no cambió la tecnología SEM en su caso inicial, sino cambió las antenas. Las antenas las cambió por una versión AC, eso le permitió al cliente alcanzar mayor estabilidad en la parte de comunicación y focalización de la señal para evitar ruidos adyacentes en la parte de comunicaciones. Hablando de los productos nuevos, que también ya hay varios casos implementados, tenemos los ISO Station, que efectivamente son los suscriptores con sistema de antena simétrica, obviamente desarrollando muy buen sistema de mitigación de ruido comparado a equipos similares que manejan antenas de tipo panel. Y luego ya tenemos diversas implementaciones de radios. Justamente el día de hoy estaba sacando unos casos nuevos, son muy nuevos, están creo que la semana pasada en el foro. El de la izquierda es un enlace de un Rocket Prisma generación 2, es un enlace de 37 kilómetros, 175 megas de transferencia. El cliente ha hecho
varias pruebas de capacidades, ahí lo van a poder encontrar, mucha estabilidad. Es más, él tenía una solución anterior que trabajaba bastante bien, inclusive en frecuencias un poco saturadas, pero ahora alcanza mejores características de capacidades. Y del lado derecho, un Lightbeam 5AC23, justamente me hacían esa pregunta, y acá tenemos un caso real, ¿no? 5,4 kilómetros, 103 megas en 20 MHz, inclusive usando solamente 7 dBm de potencia. Entonces, esto es interesantísimo ver en los proyectos que podemos alcanzar tasas de rendimiento bastante altas, siempre obteniendo confiabilidad en las soluciones. Diversas implementaciones con inclusive sistemas de circuito cerrado de video, distribución de internet, los PowerBeam ISO se han vuelto muy favoritos como troncales ligeros y bueno, diversas integraciones también en el foro vamos a ir encontrando de los proyectos en lo que viene a ser la parte de generación 2. Entonces estamos en este proceso de migración tecnológica, siempre buscando tener los últimos productos, las últimas novedades en el mercado, para que ustedes puedan tener la tecnología siempre más avanzada en la parte de comunicaciones. Bueno, vamos a mencionar unos casos de unos accesorios, ya para cerrar la parte de la presentación. Como accesorios tenemos el ISOBIN 620, muy recomendado para la Dish 30LW, que es su complemento para obtener la estabilidad y aislamiento de ruido, al igual que para el PowerBeam 620, que es usado mucho en la parte de proyectos. Se recomienda que esté instalado con su accesorio, y el PAC 620 es simplemente un kit de alineamiento, en el caso que necesitemos digamos, una alineación mucho más precisa. Luego, como complemento, tenemos los Air Gateways que efectivamente nos permiten potenciar nuestros inyectores PoE, convirtiéndolos en sistemas de Wi-Fi. Eso facilita mucho la implementación en la última milla y permite un sistema de Wi-Fi bastante confiable y alto rendimiento para manejar comunicaciones. Viene en cobertura estándar, cobertura extendida, para manejar la parte de comunicaciones en sí. Como complemento tenemos nuestros propios cables de red que manejamos, o podemos usar cables de terceros sin ningún inconveniente. Recuerden que es muy importante que los cables de red tengan sistema tierra, como nosotros manejamos un noveno hilo que tiene que ser 100% cobre de preferencia. Bueno, 100% es difícil, ¿no? Pero 99 punto algo por ciento de cobre, para que efectivamente genere la descarga de la parte electrostática en conjunto con los conectores metálicos, para asegurar siempre la mayor confiabilidad y estabilidad en la parte de los radios. Igualmente entregamos nuestra parte de protectores eléctricos que se instalan justamente cerca de los radios, muy recomendado para la parte de torres, para agilizar todo el proceso de descarga de la parte estática y no tener inconvenientes en los productos en la operación, para siempre que estén disponibles permanentemente. Una pequeña tabla comparativa justamente de los diversos inyectores que nosotros tenemos. Ahí tenemos justamente cuáles vienen compatibles. La mayoría justamente de los equipos de Air Max AC trabaja con inyectores de medio amperio. A partir de la fecha, los Rocket de Prisma, en este caso generación 2, van a comenzar a venir con inyectores de 24-24, o sea, de 1 amperio prácticamente, digamos, en el caso que tengamos mayor necesidad de energía. Hay unos clientes que han comentado que quieren usarlo a 100 metros, entonces efectivamente hice un pequeño cambio en el inyector. Y bueno, recordemos que el iBeam utiliza un inyector de 7 watts que es mucho más pequeño, pero es compatible que el iBeam, en este caso el 23, con un inyector PoE de medio amperio, y todos los inyectores incorporan su soporte para pared para tener una mayor facilidad en la parte de implementación de los proyectos. Pues recordemos que también tenemos un software de gestión, el cual nos permite poder manejar el tema en la parte de comunicaciones, administración, actualizaciones, provisionamientos, configuraciones masivas de los equipos de Air Max, de eFiber, y obviamente poder tener información estadística muy importante. Recordemos que un enlace no se degrada del día para la noche, siempre hay un precomportamiento, entonces hay que analizar y prestar mucha atención para saber si es un problema eléctrico, si es un problema de interferencia, si es un problema de repente de cables, si es un problema de instalación. El software siempre nos va a ayudar. Recuerden que el software es totalmente gratuito en la parte de comunicaciones. Llegando ya a la parte final de la presentación, comentarles justamente que tenemos equipamiento de la parte Carrier Class. Nuestros radios transportan 100% transparente cualquier tráfico IP, tráfico de VLANs. Con nuestro distribuidor Laufken ustedes van a poder acceder a todo lo que es el soporte, garantía local directamente. Ellos cuentan con la parte de consultoría, comunidad de usuarios en foro en español. Recuerden, siempre estamos disponibles para conversar en nuestro propio idioma. Desarrollo continuo del software de los productos con cero costo, no hay costo de licenciamiento alguno.
entrenamientos y certificaciones en español también para poder ayudar y potenciar las comunicaciones, y la mejor solución, rendimiento del mercado. No solamente buscamos hacer un radioenlace, sino una solución de principio a fin para manejar toda la parte de comunicaciones. Así que recuerden, muchos de estos materiales también, o como este seminario está publicado, pero ahorita les voy a compartir el link del material que me han estado solicitando para que ustedes lo puedan descargar sin ningún inconveniente. Recuerden que los materiales de los cursos de entrenamiento, lo que son las guías, están publicadas en nuestro website, la página de descargas, para que ustedes puedan acceder a estos contenidos sin ningún inconveniente. Dejo mis datos en pantalla, vamos a por ahí responder algunas de las últimas preguntas. Un segundo para compartir el link. Voy a copiar ese link para que todos puedan descargarlo sin ningún problema. La idea de nosotros es compartir el material, así que no vamos a tener ninguna duda. Ahí lo estoy mandando en el chat. Les va a llegar a todos el link para que ustedes lo puedan descargar la presentación del día de hoy. Perfecto. Bueno, me preguntan si la retrocompatibilidad, que es de Air Max AC con Air Max M, está disponible en la parte de generación 1 y generación 2. Sí, correcto. Recalcarlo de que no hay ningún problema, que podamos tenerlo en ambos lados. Podemos manejar justamente esa parte de comunicaciones. Bueno, justamente me dicen, estamos queriendo hacer un enlace con Rocket M5, 15 kilómetros, pero queremos pasar 160 megas. En realidad, 160 megas no es posible pasarlo con un Rocket M5. Su capacidad máxima, en el mejor de los casos, es 150 megas UDP, o sea, alrededor de 120 megas TCP. Recomendaríamos un Rocket de Prisma, efectivamente podría pasar esta capacidad, pero si el enlace es un enlace troncalizado, porque para la segunda descripción que me hice, parece ser un enlace muy crítico, es importante que ya sea un equipo como eFiber 5X, por ejemplo, con esas antenas de 3 pies, o de 2 pies podría ser, para poder obviamente tener la mayor capacidad de rendimiento. Si vamos a estar en una torre FM, va a ser tal vez necesario subir con fibra óptica prácticamente al radio. Si estamos en una torre FM, yo recomendaría sí o sí tratar de subir por fibra óptica. El motivo es la torre FM genera mucho ruido de baja frecuencia y eso puede afectar mucho la comunicación de los radios. Me preguntan si con el Rocket AC Lite, Gastón, sí, sería una alternativa, pero yo te recomendaría igual el Rocket Prisma. El Rocket Lite tiene unos 40.000 paquetes por segundo de procesamiento, puede funcionar tranquilamente, pero para que estés más tranquilo, tengas mejores tiempos de respuesta y mitigación de ruido, en el caso que la zona tenga ruido, un Prisma te ayudaría mucho a mejorar esa parte. Me preguntan si los EdgePoint E6 son configurables a nivel 2. Sí, son switches full configurables, conmutación por hardware, muy importante, no es por software. La conmutación de los switches, todos los switches de EdgeMax, a diferencia de los primeros switches que tuvimos, que era la línea Toe Switch, los Toe Switch movían la data por CPU. Entonces, una vez que tú sobrepasabas los 700, 800 megas, algunos clientes experimentaban un poco de latencia. Los nuevos switches, toda la línea HMAX es por hardware. Eso nos permite poder tener conmutación sin ningún problema y obviamente tenemos todas las fuentes necesarias para ello. Preguntan en caso de cámara de seguridad, ¿qué equipo se recomienda para punto multipunto 10 cámaras? Para punto multipunto recomendaría en la base un Rocket de Prisma. Como suscriptores recomiendo siempre los Power Beam, podemos trabajarlo. Ahora el Power Beam va a depender de la distancia, tratar de sobredimensionarlo un poco y de preferencia tratar de usar los Power Beam ISO. El motivo es que recordemos que en biovigilancia no hay tiempos para retransmisiones y eso nos permitiría tener mayor confiabilidad en la parte del material, perdón, la parte de comunicaciones. Me dicen qué equipo recomendamos para transportar 40 kilómetros. Pues recordemos, hemos tenido una pequeña tablita que ustedes podrían accederla, la voy a poner en pantalla. Para 40 kilómetros de preferencia ya tendremos que usar un Rocket de Prisma, como pueden observar, un Rocket AC, pues el Lite o el Prisma, recomiendo el Prisma, con una antena de 3 pies para alcanzar justamente los 40 kilómetros y tener mucha estabilidad. Ahora, eso no quiere decir que con un PowerBeam 620 lo pueda hacer, lo podemos hacer, pero el equipo podría sufrir un poco el enlace. A mí siempre me gusta que los enlaces queden 100% para que ustedes en el momento que les quieran poner mayor cantidad de tráfico no tengan inconvenientes y pueda funcionar todo muy bien. Perfecto. Sí, que lo hemos ido respondiendo la mayoría de preguntas, pero bueno, acá tenemos algunas más.
Quisiera poner cámaras de 5 megapíxeles, dos cámaras a 4 kilómetros. Pues o sea, las podemos pasar, por ejemplo, con un PowerBeam 400 a 4 kilómetros, como podemos observar en la tabla, es un equipo muy recomendado. El 300 podría ser, pero está en el límite, te das cuenta. Entonces preferiría ya pasarme el PowerBeam 400 para poder transportar esas cámaras sin ningún problema. Perfecto. Y ahí podemos, bueno, varias de las preguntas que me han hecho, la respuesta está en la pantalla, para 20 kilómetros, etcétera. Ahora, para hacer validación de la línea de vista, recuerden, tenemos que usar nuestro software de Link para hacer esta validación y obviamente poder verificar que esto esté funcionando correctamente. Bueno, perfecto. Les robé 11 minutos más del tiempo programado. Bueno, deseo agradecerles a todos por su participación, por las consultas que han realizado. Les agradezco bastante el tiempo. También a nuestros amigos de Laufken, ahí a Fernando que me ayude con toda la organización. Deseo ya, nos encontraremos próximamente en otro seminario para conversar más acerca de las tecnologías y vamos a ir programando algunos temas nuevos. Por ahí estoy trabajando en lo que sería una pequeña presentación, menos difícil hacerlo en vivo, la parte de configuraciones, pero voy a tener unos pequeños enlaces ya configurados para mostrarles en un laboratorio cómo ustedes los podrían mejorar o, digamos, aplicar los cambios, ¿no? Entonces, vamos a tener este material, yo creo que para el finales de mes, el próximo mes listo, así que vamos a hacer un próximo webinar para revisar un poco ya factores técnicos o partes técnicas de la parte de comunicación en los enlaces. Bueno, un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde.